¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ernesto Cedillo Ponce de León, presidente de nuestro país de 1994 al 2000, una figura fundamental, determinante para entender al México neoliberal, al México de la simulación, a ese México que se hizo pasar por una democracia, que construyó supuestos organismos autónomos, supuestas instituciones que nos llevaban precisamente a la modernidad, que a través de distintas reformas cambiaba el rostro de este país, incluyendo, por supuesto, al poder judicial. Por un lado, estaba esa lectura, estaba esa leyenda, estaba esa conformación, ¿no? Del México democrático, del México soberano, del México autónomo, del México de las instituciones, del México de la libertad de expresión. Pero era puro cuento. Era un cuento mal contado, un cuento al más puro estilo de los que hace Broso, el payaso tenebroso, porque en el fondo lo que realmente existía en México era una segregación de la mayoría de la población, era una criminalización de la pobreza, era una estigmatización como tal, era una persecución en contra de periodistas, activistas y otro tipo de voces disruptivas. Era una clase política que buscaba solamente consolidar a dos fuerzas para hacer a un lado a una tercera que realmente era la que generaba la preocupación para el sistema. Cedillo, tan vanagloriado, tan reconocido por aquellos intelectuales, académicos y periodistas que vaya que vieron incrementar su prestigio, así como también sus bolsillos durante ese sexenio. Es un personaje al cual siempre se le debe de tener cuidado por las influencias que llega a manejar y el peso que tiene al interior de un poder fáctico como es el económico. No olvidemos que junto con Carlos Salinas de Gortari hicieron ricos a empresarios, a esos empresarios que se vieron sumamente beneficiados por estos dos sátrapas, quienes se aprovecharon precisamente del país para hacer un jugoso, pero jugoso negocio que los llevó a convertirse en dos de los pilares de ese México que creó una economía criminal, de ese México de las empresas criminales, de ese México de las masacres indígenas, de ese México de la represión estudiantil, de ese México que mataba de hambre, de ese México que acababa con cualquier derecho laboral, de ese México que destruía cualquier ascenso social, de ese México que se encargaba, en definitiva, de acabar con los pobres, pero no con la pobreza, de ese México que conducía un vehículo totalmente destartalado, pero que para algunos simplemente era un vehículo último modelo, bautizado y apadrinado por el tío Sam. Y cómo no, si le habían entregado absolutamente todo lo que él estaba pidiendo en bandeja precisamente de plata. Cedillo es un símbolo para ese México y para esos mexicanos. Es un símbolo para esos personajes quienes se ufanan de haber consolidado la transición en México sin entender que eso no alcanzó, en definitiva, para que hubiera una verdadera democracia, para que la democracia se convirtiera en algo que había que defender por parte de los ciudadanos y ciudadanas, quienes después de la victoria de Vicente Fox Quesada se dieron cuenta que las cosas no serían diferentes, porque tanto Fox como Calderón e incluso el propio Enrique Peña Nieto eran jugadores del mismo bando, de ese bando a los cuales no les interesaba sacar a nadie de la pobreza ni mejorar las condiciones de vida de millones que para ellos son totalmente desechables, sino más bien lo único que buscaban era consolidar una macroeconomía que desde el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce León se había vuelto ya una prioridad, sobre todo con el FOBAPROA como el mejor ejemplo de ello. Había que salvar a los ricos a costa de los pobres. Pues bien, Ernesto Cedillo Ponce León volvió a la carga este día, a unas cuantas horas de que se discuta la reforma judicial, no la reforma judicial, el proyecto del ministro González Alcántara, y que para muchos está más que echado ya el volado en ese sentido, y por eso se requieren de estas voces neoliberales que salgan a cuestionar la reacción de antemano de la presidenta Claudia Sheinbaum, estas voces que no le dicen nada a los mexicanos,
del día a día, pero que sí hablan para los organismos financieros y para la corporatocracia norteamericana. Cedillo consideró que la actual presidenta Claudia Sheinbaum podría iniciar un proceso genuino e integral de reformas para lograr un verdadero Estado de Derecho y de seguridad ciudadana. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, a mí realmente me resulta ya pasmoso ver el nivel de cinismo de los expresidentes. ¿Quiénes se creen de verdad que son para dar ese tipo de opiniones? ¿Quiénes se creen de verdad que son para que puedan eh, expresarse de una manera tan indolente de lo que pasa en México, como si ellos no fueran responsables de lo que padecemos, como si ellos no hubieran tenido la oportunidad de haber hecho cosas al respecto y no hicieron absolutamente nada? Cuando ellos pudieron haber cambiado la historia para bien de este país y decidieron entregarle el futuro de millones a unas cuantas manos. Cedillo asegura, ¿no?, que la jefa del Ejecutivo parece más comprometida con seguir el objetivo de su antecesor, de convertir al país en una autocracia de partido único. A Cedillo se le olvida que no es Sheinbaum la que está convirtiendo al país de esa manera, ni fue Andrés Manuel López Obrador por decreto. Fueron millones de mexicanos y mexicanas quienes decidieron qué tipo de gobierno querían, quienes decidieron qué tipo de proyecto de nación querían. Y para todos aquellos que salen con sus cuentas tipo Jordi Rosado en Big Brother, de que hay 40 millones que no votaron por nadie y por lo tanto no es mayoría, siempre habrá que recordarles que esto es una democracia. Aunque no les guste, aunque no les parezca y aunque ustedes sean felices sometidos con la oligarquía. Esto es una democracia y en la democracia gana quien más votos tiene y a partir de ahí el que más votos tiene decide el gobierno que quiere. Y eso se aplica para todo el país, por lo menos durante 3 años en un poder legislativo, durante 6 en un poder ejecutivo. En un artículo publicado en el periódico The Washington Post, donde más, el exmandatario mexicano destacó que México ha superado a su vecino y socio Estados Unidos al tener a su primera líder mujer, aunque apuntó que ese orgullo debe moderarse ante lo que se vislumbra. Recordó que las reformas promulgadas entre 1994 y 1996, promovidas durante su gobierno, pusieron fin a los tiempos en que el Congreso y el Poder Judicial estaban subordinados al presidente del país. De verdad, ¿sabe qué es lo más triste? Que hay personas que lo creen, que hay analistas supuestamente serios, académicos, intelectuales, que creen esto que dice Sodillo, que el Congreso y el Poder Judicial no estaban subordinados al presidente, que el Congreso y el Poder Judicial eran verdaderamente contrapesos gracias a estas reformas. Cedillo miente como respira. Está convencido de que sigue siendo esta una sociedad la misma que se tragó su república de la simulación. Asegura que esto permitió que México se convirtiera en una democracia multipartidista, con una alternancia regular en el poder y un poder judicial independiente. Volvemos a lo mismo. La mentira se vuelve el argumento de parte de estos personeros de los intereses capitalistas, que si fueran un poco honestos, tantito, no mucho realmente, no necesitan ser honestos con HO solamente, podrían reconocer que nada de lo que dicen es cierto, por lo menos no utilizarlo como argumento. Pero insisto, ¿a quién le hablan en realidad? Porque Cedillo no es solamente mentiroso, no es nada tonto, es muy perverso Cedillo. Y este hecho de estar insistiendo en un poder judicial independiente es para sentar un precedente en la narrativa, para que la gente crea que antes de este sexenio el Poder Judicial era una maravilla, funcionaba perfectamente. Era un poder judicial independiente, era un poder judicial comprometido con diversas causas, era un poder judicial que tomaba sus propias decisiones. Pero cualquiera que estudie la historia de México, cualquiera que estudie estos últimos 5 sexenios en México, no nos dejará mentir. El poder judicial jamás estuvo libre del poder presidencial. Siempre fue vasallo del ejecutivo, lo mismo que el legislativo, que comenzó a ser diferente no gracias a Cedillo y sus reformas, sino a la población, a la sociedad, que empezó a apoyar a otro tipo de partidos políticos. Y que Cedillo tuvo que aceptar la participación de los mismos, no porque fuera un gran demócrata como dice Denise Dresser, sino en realidad porque así se lo dictaban y mandataban los organismos internacionales para poder hacerle creer al mundo que México, ella era ya una nación moderna y por lo tanto un digno socio de los Estados
unidos. La hipocresía en todos los aspectos, porque mientras se inauguraban estos institutos autónomos, mientras se destacaba la libertad de expresión en los noticieros de Televisa y Televisión Azteca, por detrás muchas voces eran acalladas a punta de bayoneta. Cedillo asegura entonces que él, gracias a él, se logró una democracia multipartidista, pero se olvida definitivamente Cedillo de las denuncias que hubo de represión en contra de diversas voces que estaban precisamente pendientes de los diversos movimientos. Hablamos de que Cedillo asegura que hay una presidencia caracterizada por la demagogia, el clientelismo, la incompetencia, el abuso de poder. Andrés Manuel López Obrador, a menudo llamado AMLO, decidió desmantelar el Poder Judicial independiente, insiste con decirle independiente, y las instituciones responsables de organizar elecciones justas. Mencionó que Morena, con el voto de un senador panista, obtuvo la mayoría de 2/3 necesaria para aprobar enmiendas constitucionales en el Congreso y que el proceso de aprobación en las legislaturas estatales se completó en unos cuantos días. Ante los cambios, indicó que la sustitución del Poder Judicial se presenta como un proceso democrático en el que los jueces serán elegidos por votación popular a partir de listas de candidatos, pero señaló que ese argumento es absurdo, ya que las listas serán determinadas en la práctica por el partido gobernante. Y agregó que los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar la reforma judicial, pues incluso en ese país donde la elección de jueces por voto popular ocurre a nivel estatal y local, pero no a nivel federal o en todos los estados, ha sido criticada por académicos legales. Cedillo agregó que los cambios de López Obrador también apuntan a eliminar la autonomía de las instituciones electorales del país, subsumiéndolas bajo el poder ejecutivo. Esto significa que, como en el pasado semiautoritario de México, que bueno que no fue totalmente autoritario, el partido gobernante administrará las elecciones y resolverá las disputas que surjan de ellas, con resultados predecibles. Todo eso es lo que ya prevé el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, que me sorprende que no haya podido prever todos los problemas que iba a dejar su república de la simulación. Me sorprende que no haya podido prever todas las problemáticas que se iban a originar de cada una de las decisiones que él fue tomando para crear esa llamada economía criminal. Cedillo habla sin ninguna autoridad. Cedillo habla desde un Parnaso en donde ni ve ni escucha. Sí, es una frase de su gran amigo Carlos Salinas de Gortari, pero el cual superó en perversidad y superó precisamente en maquiavelismo. Cedillo reta a la doctora Claudia Sheinbaum y entra a este discurso, a esta narrativa, a esta conspiración en torno a una reforma judicial que es el último atisbo, la última agarradera de los verdaderos patrones de Cedillo, de ese poder fáctico que le ordenó a Cedillo hacer lo que hizo y que después le entregó diversos trabajos para que pudiera vivir tranquilo como pago precisamente a su entreguismo. Cedillo es un personaje que la historia se ha encargado ya de juzgar, y aun y cuando él afirma que no está interesado en saber ese juicio, esas apariciones que ahora ha tenido constantemente están muy lejos de ser apariciones de un hombre preocupado por la democracia. Es un hombre preocupado porque su legado se está cayendo, se está destruyendo, y ese legado, precisamente, lejos de poder garantizar algún tipo de solvencia, se escurre como el agua y demuestra su verdadero rostro. Ese rostro que fue rechazado en el 2018 y que fue doblemente rechazado en el 2024. Ese rostro que marca de una vez por todas ese desprecio por el pueblo, ese desprecio por la sociedad. Cedillo habla de un pasado semiautoritario. Era un pasado autoritario, ni siquiera tiene el valor para reconocer que en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado era precisamente el gobierno quien llevaba a cabo las elecciones. Ni siquiera tiene el valor de reconocer en un momento dado cómo fue toda la conformación del INE, del IFE, pero sobre todo qué pasó realmente en el terreno cuando se llevaron a cabo las elecciones. Cedillo quiere salvar un legado que está muy lejos de ser salvado, un legado que la historia ha decidido ya mandar al basurero, a su propio basurero. Dejar de pensar en Cedillo como un doctor de respeto, como un presidente medianamente bueno, y por fin verlo como lo que es, un criminal, por el manejo económico, el manejo de derechos humanos, el clasismo, el racismo, el estado criminal y demás que se fueron configurando de la mano de este hombre
que fue capaz de dar un manotazo en la Suprema Corte, no para mejorarla, porque la Suprema Corte continuó siendo totalmente vasalla de los intereses económicos, sino para quitarle el control a Salinas y podérselo entregar a quienes realmente él consideraba la parte esencial de la historia, el neoliberalismo. Cedillo es un personaje capaz de haber ordenado masacres indígenas y que, sin embargo, cuando estalló la bomba, sacrificar a quien tuviera al lado, porque ni siquiera tenía el valor suficiente para poder reconocer una orden dada, pero no podía manchar la investidura presidencial, aun y cuando la historia se encargaría precisamente de ponerlo en el verdadero lugar que merece. Hoy Cedillo se lanza contra Claudia Sheinbaum, pensando tal vez que Sheinbaum es un personaje mucho más sereno que Andrés Manuel López Obrador. No entiende Cedillo que en estas discusiones no saldrá bien parado en cuanto la doctora Sheinbaum pueda emplear el estilo que tiene para debatir y para opinar sobre los diversos temas. Pero sobre todo, Cedillo busca en un momento dado ser un factor de desestabilización ante un poder fáctico, ayudar a crear esa narrativa que permita un intervencionismo por parte de otras naciones. Lo que no entiende Cedillo, como muchos otros de los que están jugando este peligroso, peligroso juego, es que torpedear al actual gobierno no traerá consigo ninguna estabilidad, ni siquiera el beneficio para sus propios intereses, sino que generará un entorno que tarde que temprano se les va a voltear y los van a castigar como lo que son, unos verdaderos, pero verdaderos delincuentes en cada una de sus facetas. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Póngale pulgar arriba, déjeme su comentario, su punto de vista, compártalo y suscríbase. Vamos por los 250,000 de aquí al final del año y yo le agradezco como siempre por su atención. Mañana sábado, narrativas con Ricardo Valderas, Federico Bonazo, 5 de la tarde, Manuel Hernández Borbolla y por supuesto comentarios de su servidor. Estaremos platicando también, por supuesto, el domingo con Sósimo Camacho. Estarán varias entrevistas para platicar con ustedes, diferentes tópicos, por supuesto, que son de su interés. Yo, como siempre, les agradezco por su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.